tipo de manejos que se pueden hacer con ejercicio y que no todo tiene que tener un gimnasio o un lugar específico para realizar actividad, sino que desde la tranquilidad y comodidad de la casa lo pueden realizar. Entonces, para empezar, la charla, como se venía titulando, ejercicio y actividad física, la píldora mágica. Aquí está mi nombre, que ya pues, me han presentado con eso. ¿Por qué lo de la píldora mágica? Es que, digamos que se ha venido hablando mucho en los últimos tiempos de que cada enfermedad parece que tuviera como un grupo de medicamentos que son específicos de esa enfermedad y digamos que algo milagroso, que es lo que mucha gente busca, lo que mucha gente quiere, como un tratamiento que le sirva a todo, es como la gran respuesta o la gran búsqueda que se está tratando de hacer. Y hasta ahora, pues, algunos medicamentos han mostrado que tienen una efectividad para varias cosas, pero muy enfocadas o muy limitadas a un tipo específico de enfermedades. Ahora, cuando vamos a verlo más desde el punto de vista general, encontramos que las dos intervenciones que más pueden, digamos, implicar un amplio espectro de enfermedades y situaciones corporales son todo lo que tiene que ver con una buena alimentación, buenos estilos de vida en cuanto a alimentación, y otro, la parte de la actividad física y el ejercicio. Entonces, en el transcurso de la charla, ustedes van a empezar a conocer algunos de esos puntos a favor y las ventajas que tiene realizar una actividad física o un programa estructurado de ejercicio. Entonces, ¿por qué es importante? Se ha visto que el poco o ningún ejercicio realizado por las personas es un factor de riesgo mayor que contribuye a muchas enfermedades crónicas, como las cardiopatías, entendiéndose como las enfermedades del corazón, el cáncer, la diabetes, la osteoporosis y algo pues que incumbe y que digamos es muy importante en este momento en el que estamos y sobre todo con el grupo que estamos manejando de neurociencias es las enfermedades neurodegenerativas. Individuos que realizan actividad física regular para conseguir resistencia cardiopulmonar, capacidad musculoesquelética, un porcentaje óptimo de grasa corporal, se ha visto que mejora sus niveles básicos de energía, disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas que tienen en este momento una alta distribución en el mundo, como es por ejemplo la obesidad, como es por ejemplo la hipertensión, la diabetes. Todo este tipo de enfermedades se impactan directamente con el inicio de una actividad física tanto para prevenirla como ya cuando uno la tiene, pues empezar a manejarla y facilitar mucho esos procesos, evitar complicaciones. Entonces, más allá de que el ejercicio pueda ser bueno para esto, la falta de él también se ha visto que puede ser contraproducente y hacer que estas enfermedades se presenten con mayor frecuencia o inclusive con más complicaciones. El Colegio Americano de Medicina Deportiva, que es, digamos, el ente más grande que hay sobre todo lo que tiene que ver con recomendaciones y todo lo que tiene que ver con la parte de actividad física y prescripción de ejercicio, habla de la capacidad física como un estado caracterizado por la capacidad de ejecutar actividades diarias con vigor, sin cansarse, disfrutando de actividades de ocio y hacer frente a emergencias imprevistas. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad física se ha visto últimamente que está muy relacionada, que está muy ligada con todos los componentes asociados a una óptima salud. De hecho, la capacidad física buena en personas que tienen una buena capacidad física ha logrado demostrar mejoría en sobrevida, o sea, pueden vivir más tiempo, disminuye enfermedades, disminuye complicaciones, mientras que tener una baja capacidad física se ha visto antes todo lo contrario, que facilita todas estas situaciones. Y ahora esa capacidad física, más allá de ser la persona atleta, el deportista, el que físicamente se ve como muy musculado o muy delgado, es más allá, va digamos un poco más allá de eso y es entenderlo como características que cualquier persona puede tener, que puede hacer en su vida diaria, su vida tranquila, sin limitaciones. Cuando vemos, por ejemplo, personas, adultos mayores con grandes limitaciones, vemos que ellos, esa actividad que cualquier persona podría hacer en su día a día, se les ve limitada. Van a tener que tener ayuda, van a tener que tener algún tipo de apoyo y ese tipo de situaciones secundarios en gran parte a una capacidad física disminuida, empiezan a generar como ese sustento para que se empiece a cultivar muchas de estas enfermedades y problemas de salud. Se ha determinado tanto que la capacidad física es un condicionante de salud, casi a la par de fumar o no fumar, tomar o no tomar, de tener alguna enfermedad o no tenerla. Entonces, la capacidad física, teniendo buena capacidad física o no teniendo buena capacidad física, se le atribuye casi que un peso del mismo la misma magnitud, de la misma envergadura que cualquiera de estas que les acabo de mencionar. Ahora, ¿cuáles son las capacidades físicas? ¿Cómo sé yo qué es tener una buena capacidad física?
Dentro del punto de vista salud, condicionantes de salud, porque desde el punto de vista físico, pues hay otras más que se relacionan con otro tipo de situaciones puntuales, pero cuando nos vamos a detener en la parte de salud, encontramos que hay cuatro grandes condicionantes de salud en cuanto a la capacidad física. Una, entendí y que yo creo que probablemente la mayoría ya habían tenido en mente, solo que no lo habían asociado con esto de capacidad física, es la composición corporal, que básicamente son todas las medidas del cuerpo que nosotros tenemos para determinar cuál es la cantidad de los componentes que hay. Uno de ellos es el que más se relaciona, digamos, con el proceso de enfermedad y es tener mucha cantidad de grasa. Cuando yo tengo mucha cantidad de grasa y tengo una, digamos, una tendencia a la obesidad, ya sabemos que el ser obeso favorece mucho estos estados de enfermedades, sobre todo las enfermedades metabólicas, tipo diabetes, tipo alteración del colesterol, entre otras. Entonces, tener una buena composición corporal desde el punto de vista de disminución de las grasas, se ha visto que es algo favorable. Ahora, algo que digamos no todo el mundo tiene muy claro y digamos que ha sido como dentro de la parte de medicina a la actividad física del deporte, como que se ha tratado de impulsar, es que más allá de tener poca grasa, hay una recomendación relativamente nueva que habla de tener una buena masa muscular. Tener una buena masa muscular no es necesariamente ser el tipo o la mujer que son grandes, que son musculados, que se ven bien, no. Pero tener una buena masa muscular es tener la capacidad de ejercer actividades que involucren fuerza, que involucren vencer algún tipo de resistencia y tener una composición corporal con una buena masa muscular sin ser el rayado, sin ser el cuajo, sin ser el grande, sino simplemente tener una buena cantidad de músculo, se ha visto que genera factores de protección. Últimamente ya el músculo, más allá de esa forma vistosa que la gente o que la comunidad ha tratado de verlo, ya se le atribuyen propiedades casi como cualquier otro órgano del cuerpo. Inclusive ya se le ha visto que el músculo, cuando se ejercita, cuando se trabaja, produce unas sustancias que facilitan y que favorecen muchos de los procesos de salud. Entonces, en ese orden de ideas, la mejor forma de usted entender la parte de composición corporal desde el punto de vista salud es tener poca grasa y tener buena cantidad de músculo. Entonces, eso digamos que es lo que empieza a enredar todo este tema y empieza a determinar que ese tipo de cosas, como ustedes ya pueden imaginarse con lo que les cuento, pues si yo quiero bajar un porcentaje de grasa, casi que lo que todo el mundo le dice a uno es, coma menos y haga ejercicio. Si yo quiero aumentar la masa muscular, también le dicen, haga ejercicio. Entonces, esa parte de la actividad física condiciona mucho esto de la composición corporal. Ahora, desde la resistencia cardiopulmonar, que es probablemente la que todo el mundo tenía muy en cuenta, es todo lo que tiene que ver con el corazón, la capacidad del sistema cardiorrespiratorio de suministrar energía al cuerpo y tiene mucho que ver con la parte de pulmones y por la parte de corazón, que es lo que mucha gente entiende o conoce como el famoso ejercicio aeróbico, también es una de los condicionantes de salud. Una buena salud cardiopulmonar asegura y evita enfermedades a futuro, como lo que es hipertensión, como lo que son problemas cardíacos. En personas que ya tuvieron enfermedades desde el punto de vista cardiopulmonar, el uso del ejercicio ayuda a que mejoren la condición que a veces perdieron por la enfermedad y eso empieza a favorecer que los estilos de vida y que lo que la persona puede hacer mejore. La fuerza, que es algo que mucha gente, digamos, no ha tenido como muy claro, porque muchas veces también lo asume a fuerza de gimnasio, de levantar pesas, pero esta fuerza es un componente que, digamos, últimamente ha tenido mucha relevancia en cuanto a la parte de salud y es porque se vincula también directamente a qué es lo que tú puedes hacer en tu día a día. Una persona que tenga una debilidad en la parte de los miembros inferiores, eh, algo tan sencillo como pararse y sentarse de una silla se le va a ver muy complicado, se le va a ver muy limitado. Cuando hay esa pérdida de la fuerza, se empieza a perder también esa independencia del individuo. Antes personas, pues una persona joven, una etapa adulta, puede valerse por sí mismo fácilmente, puede desplazarse a cualquier lugar, puede hacer sus cosas sin ningún problema, porque digamos que desde el punto de vista fisiológico, esas personas todavía conservan una fuerza propia, una fuerza con la capacidad suficiente para sus actividades del día a día. Pero las personas con edad más avanzada, que la empiezan a perder o que tengan alguna enfermedad que les limite esa fuerza, van a empezar a ver que su día a día va a ser más limitado, no van a poder hacer cosas por ellos solos, van a tener que pedir ayuda y eso a la hora de la verdad empieza a ser un detrimento al estado de salud de la persona. Con respecto a la parte de la flexibilidad, digamos que dentro de todos estos condicionantes de salud,
es el de menos impacto, pero igual tiene todavía importancia, porque es el que nos permite el adecuado movimiento del cuerpo, de las articulaciones. Una persona con una flexibilidad muy limitada se le va a ver una gran limitación a la hora de desenvolverse, de moverse, de hacer un montón de actividades, y eso también en cierta medida va a limitar ese bienestar de la persona. Todos esos se pueden manejar, se pueden mejorar, todos son susceptibles de mantenerse o mejorarse con la actividad física o el ejercicio. Ahora, yo les he comentado mucho durante la charla que actividad física, ejercicio. Mucha gente o en muchos de los foros, textos, cualquier cosa que ustedes puedan ver sobre eso, las describen como igual, las hacen que sean como similares. Ahora, si nos vamos al significado más estricto, son distintos los términos actividad física y ejercicio. Actividad física se puede denominar cualquier movimiento del cuerpo que sea producido por una contracción del músculo y que resulte en un movimiento de la persona, y eso que incremente la energía que nosotros utilizamos. Me explico de forma más sencilla. Caminar. Caminar es actividad física porque todo el movimiento que se da de varios grupos musculares generan un incremento en ese requerimiento de energía del cuerpo y se genera el movimiento. ¿Qué es actividad física? Para así sentarse en una silla. ¿Qué es actividad física? Eh, Correr, trotar, lavar, eh, hacer algún trabajo desde el punto de vista manual, limpiar la casa, todo eso es actividad física. Simplemente implica un movimiento y que genere, digamos, unas necesidades energéticas más allá de lo que uno puede estar cuando está quieto. Ahora, el ejercicio ya es un movimiento, pero que tiene unas puntualidades. Es repetitivo, es planeado y es estructurado, tiene un propósito. Entonces ya ustedes pueden ver que el ejercicio para bajar peso, el ejercicio para incrementar músculo, el ejercicio para mejorar la salud, el ejercicio para alguien que es atleta y quiere mejorar algo. La diferencia grande radica en que uno es, digamos, con un objetivo y el otro simplemente es cualquier actividad que se pueda dar. Esto tiene, digamos, una connotación importante, y es que lo que ha demostrado que puede mejorar mucho los componentes de salud en población general, en cualquier persona, es simplemente la actividad física. El ejercicio es cuando yo quiero algo puntual, cuando yo quiero mejorar algo que tengo deteriorado, cuando lo quiero, digamos, mejorar más allá de lo que lo tengo. Pero la actividad física, entendiéndose hasta por caminar, ya es suficiente para uno impactar en estados de salud. Ahí viene la diferencia y las recomendaciones que vamos a empezar a dar con respecto a todo este tema de actividad física y ejercicio. Ahora, cuando vamos a hacer un entrenamiento más enfocado a una parte del ejercicio, hay, digamos, unos principios que hay que tener claros para que la gente pueda entender de dónde viene, a dónde va y qué es lo que pasa con todo esto del entrenamiento, porque mucha gente dice, es que yo hago mucha actividad física y no bajo, yo hago mucha actividad física y no me mejora esto. Eso tiene una connotación, aquí lo vamos a ver. Primero, hay un principio que es de los más básicos y de los más sagrados, que es el de la individualidad, y es que cada quien hace actividad física o ejercicio de acuerdo a las capacidades. Si tenemos un grupo, por ejemplo, con 10 personas, en esas 10 personas vamos a encontrar uno que, digamos, tiene unas capacidades por encima del resto, que son físicamente, digamos, muy completos, y otro que es, digamos, el quedadito, el que no tiene tantas capacidades para hacer las actividades. Si ponemos una actividad muy suave, el que está un poquito quedadito, que está un poquito débil, la va a poder hacer, se va a sentir bien, pero el que está, digamos, en un nivel superior va a sentir que está haciendo muy poco, no va a ver como la diferencia. Y si nos vamos al otro lado, ponemos un ejercicio fuerte, difícil, el que está como más adaptado, pues lo va a sentir bien, va a sentir que se está ejercitando, pero el que está menos adaptado va a sentir que no lo puede hacer. Entonces, cada quien tiene unas capacidades y la idea es que el entrenamiento de esas capacidades se haga dependiendo de lo que usted puede hacer. Entonces, el principio individual es muy importante tener en cuenta, sobre todo porque en algunos momentos, cuando se hacen manejos grupales, se puede ver esto específicamente. Y a veces esto es uno de los limitantes del por qué una persona no va mejorando o por qué, digamos, no le saca el gusto o no le agrada o siente que es muy complicado o empiezan a aparecer dolores, lesiones y todo eso, porque la idea es no tratar a todos como una misma manera, sino cada uno individualizar ese entrenamiento. El otro es el principio de sobrecarga. Para que ustedes me entiendan esto, les voy a hacer una explicación. Ya dijimos que actividad física es cualquier movimiento. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, limpiar la casa, que ahora en épocas de pandemia, pues yo creo que muchos ya entienden
el significado de tener que hacer este oficio, de siempre estar limpiando el hogar, ser la ama de casa o el que se encarga de eso. Hacer los trabajos o los quehaceres de la casa pues implica una buena cantidad de energía, implica muchos movimientos, implica la activación de muchos grupos musculares. Si va a limpiar, a barrer, a trapear, a sacudir, todo lo de la casa, eso implica mucho. Pero si ustedes ven, muchas personas que se dedican a esto en etapas ya posteriores de la vida, probablemente no tengan un buen nivel, abro comillas, de actividad física, probablemente las personas sean un poquito gorditas, probablemente tengan otras cosas asociadas. Y cuando uno dice, pero ahí me dicen haga ejercicio, pero es que yo todo el día limpio la casa. Yo todo el día de 8 a 4 de la tarde estoy limpiando casa. Estoy haciendo comida, estoy haciendo esto, cuidando a los niños. ¿Qué pasa entonces? Cuando tú haces una actividad y es la misma actividad por mucho tiempo, el cuerpo se adapta a esa actividad. Entonces, cuando se adapta a esa actividad que tú estás haciendo se vuelve como tu día a día. Llega un punto en donde ya esa actividad no te va a generar más gasto, no te va a generar más adaptaciones, y es como lo que el cuerpo ya considera que es normal y lo acepta como normal. Entonces, si quieres mejorar, tienes que hacer un poquitico más de eso. E inclusive, si dejas de hacer esa actividad, si ya no eres la que maneja el hogar, si ya no eres el que está haciendo algún quehacer en la casa, empiezan a deteriorarse esas adaptaciones que lograste y entonces empieza a haber ganancia de peso por grasa, te empiezas a sentir más débil, empieza a perderse eso, porque esa actividad que ya estabas acostumbrado la dejaste de hacer, si pierdes estímulo y si quieres mejorarlo, pues necesitas un estímulo extra a esa actividad. Es el principio de sobrecarga. Cada vez que nosotros tenemos una actividad, nos acostumbramos y luego tenemos que poner un poquitico más de dificultad para que podamos lograrla. Un ejemplo, yo salgo a caminar, me dicen hoy que yo tengo que empezar a caminar y yo empiezo a caminar. Solo aguanto 20 minutos caminando. Perfecto. A las 2 semanas ya esos 20 minutos ya no me parecen tan duros. Ya resulta que puede hacer 30 minutos. Perfecto. 2 semanas después ya esos 30 minutos no me parecen tan duros, puedo hacer 45, hago 45. Si me quedo siempre con los 20 que empecé a hacer, va a llegar un momento en donde esa caminata no me va a significar nada, no siento que estoy haciendo algún tipo de actividad, va a ser algo que el cuerpo entienda como normal y no le va a encontrar una efectividad o un cambio para este tipo de beneficios y por tanto se tiene que empezar a mantener, se tiene que empezar a incrementar. Usted lo puede hacer caminando más. O ya, por ejemplo, no quiere caminar más porque el tiempo no le da, camine más rápido. Ya usted caminaba un paso, ya es muy fácil, camina un paso más ligero, ya se le va a hacer más difícil. Que a paso ligero ya lo logra, mira a ver si puede trotar. Y así sucesivamente incrementando la velocidad. Si queremos que las adaptaciones se lleguen, empiecen a llegar, si queremos bajar de peso, si queremos mejorar muchas cosas, tenemos que empezar a aumentar un poquitico esas actividades o esos ejercicios que estamos haciendo. Y eso va mucho del que sigue, que es el principio de progresión. Y es que cada cuánto se tiene que empezar a aumentar esa carga y por eso estos dos principios van juntos, van como muy enfocados en eso. El otro principio es de la especificidad. Uno mejora lo que entrena. Si yo solo entreno fuerza de brazos, pues yo voy a tener mucha fuerza de brazos, pero el resto del cuerpo no. Si yo solo entreno la parte cardiovascular, yo voy a tener una muy buena parte cardiovascular, pero digamos la flexibilidad y la fuerza van a estar disminuidas. Uno empieza o uno mejora lo que entrena. Entonces, a medida que uno vaya entrenando muchas cositas, va mejorando muchas cositas. Si solo se enfoca en una, va a mejorar solo esa. Eso es lo que te dice el principio de la especificidad. ¿Qué te dice el principio de la reversibilidad? Que en el momento en que dejes de hacer la actividad, vuelves a ganar los cambios que tenías antes. Esa es como la parte negativa, la parte mala del cuento. Yo empiezo, me vuelvo una persona muy activa, empiezo a ir al gimnasio, empiezo a ir a hacer una serie de actividades, gano pues un buen físico, gano unas buenas capacidades y por alguna razón dejé de ir. Ya me quedo en la casa, ya no hago ejercicio, ya dejo de hacer esas cosas y entonces el cuerpo empieza otra vez a devolverse a ese estado previo. Entonces todo el músculo que gané lo empecé otra vez a perder, toda la grasa que había perdido la empiezo otra vez a ganar y así, digamos, empieza a dar. Y eso con un periodo de tiempo que varía de acuerdo a la edad de las personas, al nivel de actividad física, condiciones genéticas, a qué tanto deje de hacer actividad. El principio de mantenimiento me habla desde que si yo sigo haciendo ejercicio, voy a evitar ese principio de reversibilidad. O sea, si yo llego, empiezo a hacer ejercicio, llego a un punto donde me siento bien, ya dejo de hacer el principio de sobrecarga y progresión, simplemente me quedo haciendo una misma actividad. Mientras la haga, yo voy a mantener esas capacidades físicas. Eso no se me va a caer, no se me va a revertir, sino que lo voy a lograr. Y ahí es donde uno ve las diferencias. Por eso, una de las partes del título, como les decía, la píldora mágica,
Y como ustedes entenderán, en muchas enfermedades, las personas que padezcan alguna enfermedad saben que cuando toman medicamentos, por ejemplo, para la presión, para el azúcar, para el colesterol, son forma crónica, continua. Las ventajas del ejercicio requieren que sea una pastilla continua, que siempre se haga, siempre se haga. No siempre hay que subirlo, no siempre tiene que ser la misma intensidad, a veces se puede bajar, a veces un día, por unos días que uno deja del ejercicio no va a perder todo, esto por lo general requiere cambios de más tiempo, 2 semanas, un poquito más para empezar a hacer esa reversibilidad. Pero si yo logro mantener una etapa, un entrenamiento o una actividad física constante, voy a lograr mantener todas esas ganancias que obtuve. Y la variabilidad depende obviamente de los tipos de ejercicios que yo haga, cómo voy modificando las intervenciones que yo quiero hacer, cómo voy modificando los ejercicios que yo quiero hacer para obtener unas ventajas en uno, en otros, y así poder, digamos, mantener un poquitico más activo toda la parte del cuerpo. Son más unos principios básicos. Ya pueden entender, digamos, cuando hacen algún tipo de ejercicio o actividad, cómo se va desenvolviendo, qué es lo que va pasando, porque ya no mejoro, porque si yo soy muy activo ya no he mejorado, porque me están diciendo que toca ejercicio si yo todo el día prácticamente me estoy moviendo. Es precisamente por ese tipo de situaciones. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Usted puede ser muy activo y le dicen vaya al gimnasio, pero yo le puedo decir, ah, bueno, usted es muy activo, listo. ¿Usted va al trabajo caminando? Sí. ¿Cuánto se demora? 15 minutos. Bueno, intente demorarse 10. O sea, tiene que apresurar el paso. Ahí yo le estoy poniendo una carga más y eso obviamente le va a generar a usted beneficios. Ah, usted trabaja en un edificio de 3 pisos. Perfecto. ¿Usa siempre el ascensor? Sí. Bueno, úselo nada más para bajar. Siempre que va a subir los 3 pisos, suba caminando. Ese tipo de cosas como tan sencillas, como tan diminutas, empiezan a ser ya un estímulo de sobrecarga más allá de la actividad que uno está acostumbrado. Entonces, ese tipo de cosas pueden ir ayudando también a manejar mucho eso, incrementando así la actividad física. Ahora, ¿qué beneficios tiene la actividad? Ya para empezar a ver más en consideración las ventajas. Cualquier edad, desde niños, adultos mayores. En los niños, todo lo que tiene que ver con salud ósea, para la parte del crecimiento, función cognitiva, todo lo que tiene que ver con las capacidades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con las capacidades musculares. Obviamente, digamos que es algo que no se había hablado hace mucho y que recientemente tiene mucha prioridad, y es el tema de obesidad infantil. Obviamente la parte de que los niños sean activos, sean lúdicos, va a prevenir eso y va a manejar muchos síntomas estilo depresión, va a evitar que los niños tengan esos síntomas que curiosamente y dadas las situaciones actuales han venido en incremento. Los adultos, pues donde tiene una gran, digamos, un gran peso, los beneficios, desde mejoría de todo lo que tiene que ver con las causas de mortalidad, todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares y neurovasculares, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, varios tipos de cáncer, depresión, alteración de la función cognitiva, alteraciones de demencia a futuro, calidad de vida, calidad de sueño, manejo de síntomas como la ansiedad y la depresión y obviamente también la parte del manejo del peso, se benefician con la parte de la actividad física del ejercicio. Y el ejercicio en el adulto mayor va a llevar a muchas cositas, desde la función física, que ellos la van perdiendo con la edad, hasta disminución del riesgo de caídas. Con esta parte de riesgo de caídas vamos a hablar ahorita un poquitico, algo muy puntual que me interesa mucho que conozcan, y es que todos sabemos pues que, y digamos que el miedo grande es que uno de estos adultos mayores se caiga porque pues, pueden pasar muchas cosas. Una de las formas de prevenirlo es precisamente con la actividad física y tiene unas ventajas adicionales y algunos tipos de entrenamiento que pueden ayudar mucho con eso. Entonces, como ya vemos, es una actividad para cualquier persona, cualquier tipo, cualquier grupo etario y todos se pueden beneficiar de ella. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones grandes que todos los máximos exponentes de la parte del deporte y el ejercicio han dicho para que la población general haga? La famosa frase que toda persona debe realizar al menos 150 minutos a la semana de actividad física. Se le denomina aeróbica a todo lo que tiene que ver con esta parte cardiorrespiratoria, todo lo que tiene que ver con el famoso ejercicio cardio, el famoso ejercicio aeróbico, que es caminar, trotar, nadar, bicicleta, o 75 minutos semana de actividad de alta intensidad, o sea, vigorosa, o una combinación. ¿Qué son 150 minutos a la semana? Son 30 minutos al día por 5 días. Esos son 150 minutos a la semana. O 50 minutos por 3 días. Pero la idea es que el acumulado de la semana sea más o menos esa cantidad como mínimo. Más de eso,
hay más beneficios. Ya se ha visto que inclusive hasta 300 minutos a la semana de actividad física moderada tiene unos beneficios muy superiores a los solo 150, solo que digamos que este es el límite inferior para yo empezar a obtener beneficios. ¿Qué es actividad de moderada intensidad? Moderada intensidad son actividades, para que hay muchas formas de catalogarlo, pero para que me entiendan más claro, son estas actividades que generan, digamos, un aumento en la temperatura, un aumento en la respiración, un aumento en esa intensidad de cada persona, pero que se pueden mantener por un periodo, digamos, largo de tiempo, 20 minutos, 30 minutos. Esas son las actividades de moderada intensidad, que te generen, digamos, una activación, que te sientas que estás haciendo algo más allá de solamente caminar. Para las personas que pueden hacer un poquito más de caminar, para aquellos que solo con caminar que se genere esa activación. Y la actividad vigorosa es aquella actividad que sientes que estás haciendo mucho ejercicio, que se te aumenta mucho la respiración, casi que esa respiración entrecortada, que tienes que respirar muy seguido, que obviamente todo lo que es la parte corporal se activa más, entonces hay aumento de la temperatura, empiezas a sudar mucho y que no la puedes mantener por un periodo largo de tiempo, sino que son actividades que por 5 minutos máximo puedas mantener y ya después obviamente tengas que parar por el cansancio. Eso se entiende más o menos para que desde un contexto perceptivo se pueda conocer esto de intensidad alta o vigorosa o intensidad moderada. Hay muchas formas de verlo desde el punto de vista ya más preciso, con los latidos cardíacos, por ejemplo, con una respuesta que tiene que ver mucho con la parte de la respiración, la captación de oxígeno y la liberación de CO2, que ya esos son temas pues, que se revisan en un ámbito ya de consulta o en un laboratorio pues, de actividad física y ejercicio. Pero para que tengan más claro el concepto, que ustedes puedan ver en el día a día, que ustedes mismos se puedan monitorizar, sería más o menos así. Todas las personas se les recomienda ejercicios de fuerza de moderada a alta intensidad, al menos 2 veces por semana y que involucre grupos musculares grandes. ¿Qué son ejercicios de fuerza? Ejercicios que tengan que vencer una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Algo que está en contra de uno. Entonces, ¿uno cómo puede hacer ejercicios de fuerza? Lo que ustedes más van a ver, van a conocer las famosas pesas. La pesa es un peso, es una resistencia y uno tiene que moverla, tiene que vencer ese peso. Pero también hay otros métodos. Las bandas elásticas funcionan. El mismo peso de uno es un muy buen elemento para utilizar ejercicios de fuerza. Ahí ustedes los que han visto, las personas que son muy activas con las flexiones de pecho, colgarse en las barras, todo eso. Pero con una persona que no haga actividad, que no tenga ese nivel de entrenamiento, algo tan sencillo como pararse de una silla sin usar los brazos, simplemente pararse con el uso de las piernas, ya es un ejercicio de fuerza y está venciendo una resistencia que es el propio cuerpo. Algo tan sencillo como eso ya genera efectos benéficos en la persona. ¿Cuántas personas cuando se paran de una silla tienen que apoyar los brazos para hacer el movimiento de pararse? ¿O cuántas son capaces de hacerlo sin necesidad de apoyar los brazos? Eso tan sencillo ya va a generar una activación y ya se puede considerar inclusive como ejercicio. De hecho, es una de las cosas que nosotros más utilizamos en las personas que tienen pues ya cierta edad, porque en ellos es muy limitado, a veces necesitan ayudas como bastones. El simple hecho de ponerlo a que se coloque de pie con la menor ayuda externa posible ya es un muy buen ejercicio para ellos. Menos 2 veces por semana, ese es como el número mínimo de actividades que se pueden hacer. Eh, y cuando involucra grandes grupos musculares, son por ejemplo todos aquellos que nos sirven para hacer actividades del día a día. Por ejemplo, parar se involucra grandes grupos musculares. Caminar o hacer ejercicios que tengan que ver con levantar un peso ya son grandes grupos musculares. Ese tipo de ejercicios se recomienda hacerlo al menos 2 veces a la semana. Si se puede un poquitico más, mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya muchos estudios ya han demostrado que el ejercicio es una medicina y que hay evidencia de que al usted prescribir ejercicio puede manejar hasta más de 26 enfermedades distintas, más allá solo de la presión alta, de la obesidad, de la diabetes, del colesterol, sino que hay muchas más. Muchas de esas inclusive son varios tipos de cáncer en donde el ejercicio se ha visto que ayuda a prevenirlo por un lado y al que lo tiene ayuda a que los otros tratamientos de carácter oncológico mejoren y sean más efectivos. Entonces, todo esto ya, digamos, la evidencia actual nos ha indicado que se favorece su prescripción y que la idea es ojalá que todas las personas que lo puedan hacer en diferentes rangos tengan, digamos, los beneficios de la parte del ejercicio.
Obviamente una prescripción del ejercicio en un contexto ya de enfermedad, o sea, cuando estamos hablando de algún tipo de enfermedad, requiere de algunas connotaciones propias que lo puede dar solamente los que conocen un poquitico estos, ya sea médico, médico de la actividad física, algunos tipos de entrenadores que tienen unos grados un poquitico más allá en cuanto a temas de especialización y eso sobre el tema, pueden dar unas recomendaciones de una prescripción adecuada. Personas que no tengan ninguna enfermedad, pues podrían empezar ejercicio con unas recomendaciones mínimas y teniendo en cuenta, pues, como les dije, estos principios y otras recomendaciones para evitar, pues, lo que tiene que ver con lesiones. Ahora, el área de mayor impacto para empezar a ver este tipo de actividades, casi que desde que usted deje de estar sentado, ese sedentarismo, ya empieza a haber mejoría. El mayor impacto, como se ha visto pues, en la mayoría de los estudios, y por eso la recomendación ahorita era de 150 minutos, es precisamente entre los 100 y 150 minutos, donde se ve una gran mejoría en todos los parámetros versus el que no hace ejercicio. Pero casi desde el momento en que usted empieza a romper ese hábito del sedentarismo, usted ya empieza a obtener los beneficios. Hay otra cosa que me gusta y me gusta pues explicar mucho y que la gente conozca, y es que usted puede hacer 2 horas de ejercicio al día, de ejercicio fuerte, en el gimnasio o en lo que usted considere, y el resto del día usted literalmente está sentado en una silla o acostado en una cama sin hacer nada. Ahí casi que entraría el concepto de que el que ora y peca empata. Usted 2 horas del día está haciendo actividad y las otras 22 usted está quieto. Lo que ganó con el ejercicio lo perdió con ese tiempo de quietud. Entonces, más allá de solo hacer el ejercicio de ir al gimnasio, esa actividad física de estar activo, de moverse, de caminar, de ir por algo, de recogerlo, de no usar el carro, sino que caminar si por ejemplo las distancias son cercas, de no tener que estar siempre usando el ascensor, sino que a veces de vez en cuando las escaleras, todo ese tipo de actividades que incrementan obviamente todo lo que tiene que ver con la parte corporal, pero que no son ejercicios, ya de entrada favorecen mucho la parte de salud. Y cuando se combinan con un programa estructurado de ejercicio es mucho más. O sea, si usted es muy activo en el día por lo que usted hace, más de eso le ayuda con la parte de ejercicio, usted va a tener unas ventajas pues muy amplias con respecto a eso. Ahora, con lo que tiene que ver ejercicio y enfermedades, pues hemos visto muchas cosas. La prescripción del ejercicio en enfermedades como cáncer, sistema nervioso, sistema metabólico, sistema musculoesquelético, sistema urinario, sistema respiratorio, cardiovascular, todo se ve influenciado positivamente por el ejercicio, ya sea para prevención de la enfermedad o inclusive para mejoría de la enfermedad cuando ya la tiene. Y las prescripciones que se hacen son el ejercicio aeróbico de la parte cardiopulmonar, el ejercicio de resistencia o de fuerza. La combinación de los ejercicios, tanto aeróbico como de fuerza, es lo ideal en todos los casos. Y esos ejercicios usted los puede hacer desde el punto de vista caseros, o sea, sin necesidad de un gimnasio, sin necesidad de ir a algún lugar, o inclusive los puede hacer yendo a algún otro sitio. Ese tipo de cosas favorece mucho pues todo esto. Ahora, el ejercicio pues, se ha visto que impacta mucho, sobre todo en enfermedades que hoy en día se consideran igualmente casi que pandemia, más allá pues, de lo que estamos viviendo, como pueden ser la diabetes, la presión alta, todo lo que tiene que ver con enfermedades desde el punto de vista colesterol e inclusive el tabaquismo, que es algo que se asocia mucho pues, con este tipo de patologías y de enfermedades. Se ha visto que ayuda tanto a reducir que la persona fume o ayuda a que deje de fumar, como al que ya pues por alguna razón todavía no puede dejar de fumar, no se le complique tanto con la parte de la enfermedad, con la realización del ejercicio. Y aquí es donde ubicamos cómo es una persona que se puede ver en diferentes contextos cuando hace actividad física, cuando hace ejercicio, cuando es un sedentario, una persona que no hace ningún tipo de actividad, y cómo eso se va asociando a enfermedades. Entonces las personas, como dice mucha gente por ahí, la edad es solo un número, la edad no es excusa. Usted puede ser una persona de muy buena edad, que tiene una muy buena capacidad física y eso obviamente le va a brindar muchos beneficios, o si no va trabajando, pues obviamente va a empezar a tener los problemas articulares, limitaciones que le generen el hacer su día a día, y eso lo puede llevar a situaciones de enfermedad o inclusive hasta postración y la necesidad de usar algunas ayudas distintas a esto. En este estudio quiero que conozcan que de todo lo que se ha visto, de los diferentes factores de riesgo que puede tener una persona y que de pronto ustedes hayan oído en algún lado, como puede ser fumar, tomar licor, tener enfermedades como presión alta, tener el colesterol alto, como una mala alimentación, como varias cositas de esos, aquí está claro que la inactividad física
o la baja actividad física es un factor de riesgo para enfermedades y para mortalidad por cualquier causa. Entonces ya este tipo de connotación da a que la actividad física se considere una intervención tanto para favorecer unas enfermedades como para evitar que aparezca un riesgo adicional, como pueden ser todas estas que ya conocen y que ya hemos visto. Se ha visto también que la mortalidad se asocia mucho a la inactividad física. Entre menos activo o entre menos físico, desde el punto de vista capacidad física tenga una persona, hay un mayor riesgo de mortalidad, y por eso vemos que a medida que la persona se va haciendo más capaz, tenga más capacidades físicas, ese riesgo de mortalidad se empieza a disminuir. Y esto está muy asociado con algo que se conoce como los METs, es una forma que tenemos nosotros de evaluar qué tanta intensidad, qué tanta energía, qué tanto esfuerzo le pones a una actividad. Para que me entiendan, básicamente una actividad de un MET equivale a estar en reposo, a estar sentado, acostado, sin ningún movimiento. Eso es como lo mínimo que el cuerpo utiliza en cuanto a energía. Y ya de en adelante, cualquier otra cosa va a aumentar eso en cantidad de metros, como para darle un valor numérico a la intensidad de un ejercicio. Entonces, caminar puede tener una actividad un poquito mayor a un MET, dependiendo de la intensidad con la que camine. Trotar es mayor, montar bicicleta suave, montar bicicleta intenso, correr mucho, correr mucho tiempo, correr con alta intensidad, todo ese tipo de cosas. Entre más tenga usted esa capacidad de hacer MET, que eso obviamente ya hay unas actividades pues, que tienen el número exactico de los MET que hace. Entre más MET puede hacer usted, menor es la mortalidad que se le puede presentar, simplemente por ser capaz de hacerlo. ¿Qué otros aspectos a favor hay de la actividad física y del ejercicio en general? Se ha visto que disminuye la ansiedad y la depresión en las personas. Es una muy buena forma de controlar esto. Han salido recientemente bastantes artículos, bastantes estudios que, digamos, involucran esta parte de la situación actual de la pandemia, que ya hemos visto pues, que ha afectado mucho desde el punto de vista ansiedad y depresión a las personas, y cómo el ejercicio, así sea en casa, puede combatir un poquitico esto. También se ha visto que mejora mucho la función cognitiva. Ahorita más tarde les voy a explicar, digamos, unas ventajas que tienen que ver eso en personas que tengan algún grave deterioro con esto y el por qué el ejercicio funciona así. Hay mejoría de la masa ósea. El ejercicio ayuda a las personas que tengan enfermedades como osteoporosis. Entonces ayuda a fortalecer los huesos. Más allá de solo el músculo, ayuda a fortalecimiento de la estructura de los huesos. Ayuda mucho en el dolor crónico, sobre todo personas que tengan enfermedades tipo fibromialgia o enfermedades asociadas a un dolor crónico. Se pueden beneficiar mucho de la parte del ejercicio, les ayuda a tolerar más ese dolor. Hay una mejoría en la sensación de bienestar. Las personas se sienten mejor cuando hacen ejercicio. Ya se ha visto que se liberan unos componentes en el cerebro que hacen que sea placentero hacer la actividad física, y eso obviamente dura en el transcurso del día varias horas. Mejora la función física, la independencia, disminuye el riesgo de caídas en el adulto mayor. Algo que, digamos, la gente no entiende muchas veces, y es que para usted no caerse, más allá del equilibrio, usted necesita, digamos, un componente de fuerza que sostenga su cuerpo. Si usted no tiene ese buen componente de fuerza que sostenga, la probabilidad de caerse es mucho mayor. Y ahorita vamos a hablar un poquitico de ese tipo de ejercicios y entrenamientos para esa población. Ahora, como todo, inclusive los medicamentos, cualquier pastilla, ustedes saben que tienen los riesgos. El ejercicio pues no es exento de tener algunos riesgos asociados, como son, por ejemplo, lesiones musculoesqueléticas. Si yo hago actividad física, por ejemplo, hablar un tobillo, me puedo caer, me puedo aporrear, todo ese tipo de cosas. Empiezo a sentir malestares a nivel muscular. En algunos casos muy esporádicos, pero por ejemplo ustedes lo han visto en algunas situaciones de maratón o esto, hay eventos cardiovasculares y problemas desde el punto de vista cardíaco. Digamos que eso no sucede en todo el mundo, no sucede siempre, no es lo más frecuente, y hay algunos factores que hacen que eso suceda más o no. Por ejemplo, la intensidad del ejercicio es uno de los que determina mucho eso. Ejercicios muy, muy intensos en personas que no estén adaptadas a ese tipo de ejercicios pueden favorecer mucho todo lo que tiene que ver con lesiones musculoesqueléticas y todo lo que tiene que ver con la parte de eventos cardiovasculares. Los antecedentes de una persona, por supuesto, una persona con más antecedentes, con más enfermedades, tiene más facilidad de desarrollar cualquiera de estas enfermedades o cualquiera de estos eventos. Una mala prescripción del ejercicio. Recordemos pues que hay unos principios, hay unas recomendaciones iniciales. No todo el mundo va a empezar con el mismo ejercicio. Partamos desde ahí. Entonces, una mala prescripción, digamos que una, abro comillas, receta de cocina para todo el mundo, sería
contraproducente, porque no todo el mundo va a responder igual. Es inclusive como con los medicamentos, no todo el mundo se va a tener que tomar la misma pastilla, no todo el mundo le va a caer bien, algunos son alérgicos, algunos no pueden, algunos es mejor cambiarles a otro, algunos les cae mal. Lo mismo pasa con esto, una mala prescripción, una misma pastilla para todos es inadecuado y podría favorecer este tipo de eventos. Y obviamente utilizar un equipo inadecuado. Si yo no sé utilizar una máquina de un gimnasio, pues la utilizo mal, me puedo lesionar. Si yo no tengo un calzado adecuado para correr, si yo voy a correr en chanclas, si yo voy a correr con un zapato de oficina, en tacones, pues obviamente la probabilidad del daño pues, es mayor. Entonces ese tipo de cosas también intervienen mucho a la hora de que empiecen a pasar estos riesgos que se producen propiamente por el ejercicio y la actividad física. Ahora, ya mañana sé que hay una charla también de un colega, pues enfocada más que todo en la parte de la actividad física ya en el adulto mayor y cómo puede favorecer un adecuado envejecimiento. Simplemente voy a hacer unas puntualidades en algunos aspectos claros para la parte del adulto mayor, incluyendo algunas enfermedades. Entonces, el proceso de envejecimiento altera cada sistema que hay hasta cierto punto y eso recordemos que es inevitable, eso es propio. Siempre por el hecho de envejecer vamos a tener un deterioro en muchos de los sistemas que nosotros tenemos. Ahora, el grado de deterioro sí lo podemos controlar. Un estilo de vida saludable afecta todo lo que tiene que ver el ramo con esto, incrementa la función, produce mejoría en la parte de la vida. El envejecimiento no es uniforme en todos, o sea, no todos vamos a envejecer de la misma manera, no todos vamos a tener las mismas limitaciones. Personas como pueden ser un Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, que son, digamos, actores muy conocidos y que en su juventud dedicaron mucho al entrenamiento físico. Hoy en día, ambos con más de 70 años, pues tienen un envejecimiento muy saludable, son personas muy independientes, todavía en películas, entonces, para que vean que no es la misma situación en todos. Una cosa es tener envejecimiento y otra cosa es tener desacondicionamiento. Usted puede tener ambas, puede tener envejecimiento y desacondicionamiento, o pueden tener envejecimiento, pero no necesariamente desacondicionamiento. Y eso obviamente empieza a generar varias particularidades con respecto a eso. Entonces, de lo que ya vimos, vamos a precisar algunas cosas. Composición corporal. Con la edad hay una tendencia a ganar más peso, sobre todo a expensas de la masa grasa. Hay una pérdida de la masa libre de grasa y la masa libre de grasa es aquella masa que no es grasa, huesos, entonces la persona empieza a perder calidad del hueso, músculos, la persona empieza a tener un proceso de disminución de la parte muscular. Se ha visto que hay mayor en mujeres y en adultos muy mayores se ha visto que hay ya pérdida tanto de masa celular y agua y esto incrementa la mortalidad. La función cardiorrespiratoria, a medida que se aumenta la edad, hay aumento de la rigidez arterial, hay alteración de las válvulas cardíacas, la presión arterial aumenta, por eso encontramos que la mayoría de la gente hipertensa tiende a tener una edad mayor. Hay una disminución de las capacidades físicas, todo con la parte de la captación de oxígeno y el uso del oxígeno, la frecuencia cardíaca, el corazón que tanta sangre es capaz de inyectar y obviamente todo esto me va a disminuir esa función del corazón, disminuye la elasticidad pulmonar, entonces el pulmón ya no se puede expandir lo mismo que antes, todo eso va a limitar mucho lo que la persona puede hacer. Y desde el punto de vista funcionalidad, pues hay disminución de la fuerza, disminución de los arcos de movimiento, el componente neuromuscular que tiene que ver todo eso con esa unión mente-músculo se empieza a alterar. Entonces ya las personas tienen menos coordinación, la velocidad de la marcha y la zancada, o sea que tanto el pie se puede separar uno del otro, se empiezan a disminuir, la velocidad de reacción a las cosas empieza a disminuir. Esta es una de las también asociaciones que se pueden dar por el riesgo de caída, el balance y el equilibrio, que es algo que se da por el riesgo de caída. Entonces, como vemos, muchas de estas cosas están asociadas a ese desenlace de los adultos mayores tan adverso como es una caída, y todo esto se puede inclusive mejorar con algunos tipos de actividades que se puedan dar. Otros aspectos, y para tener en cuenta mucho cuando se vaya a hacer ejercicio, es que los sistemas energéticos disminuyen, entonces la persona obviamente no va a lograr mantener una actividad por mucho tiempo. Hay una situación muy curiosa y es que cuando uno obviamente llega a una edad mayor, la termorregulación se ve alterada, o sea, esa capacidad que tiene el cuerpo para regular la temperatura. Entonces, mis glándulas sudoríparas, las que generan sudor, están disminuidas su actividad, o sea, voy a sudar menos. El sudor es muy importante porque nos ayuda a liberar calor. Si yo sudo menos, no tengo esa capacidad de liberar calor y me empiezo a generar calor interno y eso se ha visto que cuando se asocia a una actividad física más un clima muy cálido, puede favorecer unos desenlaces muy negativos y eso es muy común en las personas adultas mayores, entonces hay que tener cuidado con ellos. Hay que mantenerlos muy fresquitos,
aireados, que puedan, digamos, poder disipar ese calor que se da por la actividad. Y también lo contrario, tienen menos capacidad de llevar flujo sanguíneo en las extremidades, en algunas partes hay pérdida de grasa y van a ser más lábiles o van a ser más sensibles al frío. Entonces, climas muy altos de calor, climas muy bajos de frío, los pueden afectar más que una persona adulta o una persona joven. Y eso obviamente a la hora de hacer ejercicio, si lo hacen en un ambiente externo, pues hay que tener en cuenta qué tan la temperatura cómo está y si tengo obviamente toda la indumentaria necesaria para hacer esa actividad. Una de las cosas más llamadas en la parte de envejecimiento y asociado pues con la inactividad física es la sarcopenia. Sarcopenia es disminución del contenido de músculo. Entonces es un trastorno musculoesquelético, tiene a ser progresivo, es en general en todos los músculos del cuerpo, que se ha visto que se puede asociar mucho con unas enfermedades como lo son caídas, aparición de fracturas, discapacidades y mortalidad. Y eso se ha evaluado primero con la parte muscular, cómo es el músculo de la persona, qué tanto contenido de músculo hay, eso y forma de evidenciarlo, cómo está la fuerza de esa persona, cómo está la capacidad física de esa persona. Entonces, por lo general, una persona con aparición de sarcopenia tiende a tender muy bajo todas estas capacidades y eso obviamente va a afectar mucho la vida y favorece la aparición de otras enfermedades y menoscaba pues mucho lo que es el bienestar del individuo. Entonces, ¿qué se ha visto? La sarcopenia se acompaña de una disminución de la fuerza y aumenta la dificultad para hacer una actividad diaria. Entonces, algo tan sencillo como pararse de una silla, ir al baño, hacer las necesidades fisiológicas, es algo muy complicado porque no tengo la fuerza para hacer el movimiento de pararme y sentarme y entonces eso me limita mucho. Obviamente eso disminuye con la actividad física y aumenta lo que es la discapacidad. Un concepto muy curioso y es la famosa potencia muscular. La gente muchas veces no lo entiende bien y cuando uno les dice que si uno debería trabajar potencia en los adultos mayores, piensan que no porque le asocian la potencia como algo muy del rendimiento y resulta que la potencia es la capacidad de hacer, en este caso, una contracción muscular rápido. Si ustedes ven, por ejemplo, cómo un adulto mayor se cae, ellos se caen como de una forma muy lenta. La razón es que cuando ellos pierden el equilibrio, normalmente una persona joven es capaz de hacer un movimiento rápido de la pierna, una contracción fuerte para evitar caer y por eso usted los ve como que tropiezan, como que la gente cuando se va a caer como que hace unos movimientos pues como muy raros para no caerse. A veces lo logran evitar, a veces no, pero son movimientos que tienen esa particularidad, son rápidos y fuertes y bueno, así se evitan caer. Las personas que son adultos mayores, como no tienen esa capacidad, se les perdió esa potencia del músculo, no son capaces de hacer ese movimiento rápido, además de que se asocia a una disminución de los reflejos y la coordinación, y ahí es cuando se caen. Por eso uno ve que las caídas son como más lentas, pero es porque no tienen esa capacidad de hacer eso. Y eso aumenta el riesgo de caídas y aumenta el riesgo de fracturas. Entonces el entrenamiento de potencia en ellos, obviamente ajustados para ellos, es una cosa que se ha visto que mejora mucho y previene muchas esas caídas. Y lo otro es la resistencia muscular, la capacidad de usted hacer una acción, un movimiento antes de cansarse. Y eso se ve mucho en la parte de la fatigabilidad que ellos tienen. Probablemente han oído esto en algún momento o les ha pasado que empiezan a caminar y tienen que empezar a parar porque les duelen las piernas o porque les empieza a molestar algo, tienen que descansar y tienen que volver a seguir. Eso está asociado muchas veces a unas enfermedades vasculares y otras veces tienes un origen en que el músculo no está acostumbrado a hacer tanta actividad y se va fatigando muy fácil. Entonces son cosas que se van perdiendo con la edad y se pierden más cuando uno no hace la actividad. ¿Qué nos dice a nosotros? El sistema, pues todo lo que tiene que ver con la parte neuromuscular y todo eso, llega a una madurez entre los 20 y 30 años, de ahí empieza a haber un deterioro. A los 60 años el deterioro es mucho mayor, se acelera mucho, se empiezan a perder unidades motoras que son aquellas que nos dicen o que nos permiten a nosotros que el músculo se contraiga cuando necesitamos y en el momento en que lo necesitemos. Y además se ha visto que hay una disminución de las hormonas que nos favorecen la parte muscular. Todo esto solo con envejecimiento. Si a eso usted le añade que no hay actividad, pues va a ser mucho mayor. ¿Cómo evaluamos nosotros estos? Personas con caídas, con debilidad, marcha lenta, dificultad para levantarse de una silla, empiezan a tener pérdida de peso y cuando se hace el examen pues, de la composición corporal se ve que es a expensas de masa muscular, pierden músculo, ganan grasa. Hay otras formas y hay otros test para hacerlo, teniendo en cuenta la fuerza. Hay formas de evaluar la fuerza con un test que es para sentarse de la silla. Hay una forma de evaluar la fuerza que es con unas máquinas para mirar qué tan fuerte es su agarre. Todo ese tipo de cosas, digamos, que van favoreciendo y van generando una serie de indicativos que nos dicen a uno qué tan débil está la persona, qué tanto compromiso pueda tener.
Esa es una de las escalas pues, que se han tratado de manejar. Ya digamos hay unos puntos claros para que los tengan en cuenta, asociados a algo como velocidad de la marcha, algo tan sencillo como poner a una persona a caminar rápido y ver cuánto es lo máximo que puede caminar sin trotar, solo caminando, cómo esos alterándose se ve que pues favorece eso, como algunos test que involucran varios componentes físicos se ven alterados, y ya como otras cosas como por ejemplo las máquinas que tienen para el agarre pueden verse alteradas, y cómo esto nos va diciendo a nosotros que esa persona ya está llegando allá. Uno puede prevenir eso con la actividad física, con la parte del ejercicio y sobre todo con un muy buen hábito de vida a lo largo de la vida, que es lo que les quería mostrar acá. Entonces, una cosa es uno, obviamente por los cambios de la vida, de la edad, empezar a perder, otra cosa es empezar a perder mucho. Esta gráfica de acá abajo nos muestra dos personas, los principios de la vida, todo lo que es la vida adulta y ya la parte del adulto mayor. Entonces, cómo una persona empieza a trabajar desde principios de la vida y desde la adultez, la parte del entrenamiento, la parte de la fuerza, y vemos cómo en el periodo, obviamente, como todos vamos a llegar a empezar un declive, cómo ese declive es mucho menos pronunciado, y cuando llega a la edad adulta, pues va a tener un poquito más de función, un rango más de fuerza, y como vemos que esta persona que nunca hizo ningún tipo de actividad, cómo ese declive empezó a ser más pronunciado, cómo llegamos hasta este punto en donde la persona físicamente es débil, no tiene buena capacidad física de las que ya hemos hablado, y obviamente en la adultez ya mayor, la adultez tardía, va a empezar a llegar al umbral de la discapacidad. Entonces aquí vemos dos individuos completamente distintos, pero digamos que tienen la misma edad, y vemos cómo el perfil es completamente distinto si uno empieza a trabajar o no. Esa alteración del músculo usted la puede encontrar por problemas como la malnutrición, la inactividad, la enfermedad o lo que tiene que ver con la edad. Este es muy común, este ya era muy común, ya digamos, pues todavía hay algo de esto, ya no tan común como antes, pero sí todavía hay algo de esto. Antes ha tendido a incrementar la inactividad por como vive hoy el ser humano. Las enfermedades pueden favorecer a esto y obviamente el proceso del envejecimiento. Otra de las cosas que uno encuentra, la fragilidad. Fragilidad, para que entiendan, es un síndrome que se da mucho en las personas mayores, tiene muchas causas, no solamente la parte física, sino la parte mental, también se involucran ahí, se empieza a ser acumulativo y eso involucra pues muchas alteraciones a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, que empiezan a alterar mucho y a ser muy vulnerables, digamos que esa es la palabra clave aquí, las personas que la empiecen a poseer. Esto favorece que las personas tengan enfermedades más graves, puedan tener discapacidad, ingresen más hospitales, tengan una vida reducida y pues, todo lo que tiene que ver con desenlaces con mortalidad. Esa fragilidad obviamente está muy asociada a muchos aspectos, es un síndrome pues, muy complejo, muy completo. Eh, Viene desde situaciones como la mala alimentación, como tener pérdida de todo lo que tiene que ver con la parte del músculo, con lo que tiene que ver con pérdida de la capacidad de generar fuerza o potencia. Se empieza a alterar mucho lo que es la capacidad del cuerpo de generar energía desde el punto de vista basal. Empieza a perder toda la capacidad para caminar, se empieza a generar dependencia de otras personas, porque las actividades y lo que puede hacer el día a día empiezan a deteriorarse. Y si eso se empieza a deteriorar, pues la persona va a estar o va a tender a estar más tiempo quieta, va a disminuir ese gasto energético, obviamente todo eso va a favorecerse a una ganancia de grasa y en algunos casos empieza a aparecer con la edad que las personas pues no desean comer, se le empieza a perder como ese apetito, y eso obviamente asociado a todo esto que vemos acá, se vuelve un círculo vicioso que cada vez se va a postergar, postergar, postergar y va a hacer que esto sea más difícil de manejar. Buenas noticias, se puede resolver con una intervención. Con una intervención todo esto que cuando ya está se puede inclusive revertir con una buena alimentación, con unos buenos hábitos, con una buena actividad y asociado pues a un acompañamiento de los profesionales que manejan mucho esto, se puede revertir y podemos llegar incluso a un estado en donde ya no estamos en fragilidad, donde ya inclusive no estamos en situación de dependencia y la persona obviamente va a tener una mejor calidad de vida y se les va a mejorar muchos aspectos de su vida como tal. Y específicamente, quería dejarlo pues como para la parte final, asociado con las enfermedades neurodegenerativas, en este caso Alzheimer, pues tenemos claro que es una enfermedad pues bastante catastrófica por todo lo que implica. Eh, la edad avanzada es un factor de riesgo muy importante, el riesgo se duplica cada 5 años después de los 65 años, hay un aumento exponencial debido al envejecimiento en la población y eso obviamente empieza a afectar algunas cosas. ¿Qué pasa con la parte de la actividad física? Nosotros desde hace muchos años, desde inclusive
etapas previas de la civilización humana, teníamos una actividad, digamos que evolucionamos con respecto a esa actividad. El ser humano siempre ha sido, desde el punto de vista o cazador o recolector, estaba acostumbrado a tener que desplazarse, a tener que hacer una serie de actividades. El ser humano en esa época se podía considerar un atleta de resistencia porque casi que 8 horas al día estaba involucrado en temas como alimentación, como buscar refugio, y eso hizo que el cerebro evolucionara como con esas necesidades y con esas situaciones que habían en ese día a día. Entonces, la persona lo que hacía era, pues se movía, obviamente se movía en unas velocidades mayores, estaba muy pendiente del entorno, estaba muy pendiente de la búsqueda de alimentación, de evitar otros peligros, de saber por dónde iba, acordarse esa navegación, esa memoria espacial, pues no perderse del lugar donde estaba. Y obviamente cuando hacía todas esas actividades tenía que tener procesos de pensamiento en donde yo tenía que ejecutar actividades y tenía que decidir cómo hacerlas. Así fue como el cerebro evolucionó en estos contextos. Cuando eso se empieza a dejar de un lado, o sea, ya nosotros no tenemos esa percepción que, que podría tener ellos, porque pues digamos que tenemos una vida muy monótona, ya tenemos claro pues dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde hacemos las cosas, siempre lo mismo, siempre es como ese mismo ambiente. Esa parte motor está disminuida porque pues o andamos en transporte público, o andamos en transporte privado, ya no pues caminamos, ya no hacemos eso, ya no necesitamos esa parte de navegación espacial porque pues hay aplicaciones que nos dicen gire a la derecha, gire a la izquierda, siga derecho. Ya casi que no tenemos que hacer esas ejecuciones de, ves que por aquí no, por aquí, sino que simplemente seguimos instrucciones. Entonces, obviamente eso con el tiempo va a disminuir, va a favorecer que eso no se dé y se produce un mecanismo de adaptación, en este caso reverso. El cerebro tiene la tendencia a buscar la comodidad. Entonces, entre más cómodo siente el cerebro, pues obviamente va a restringir actividades, va a restringir energía, va a restringir situaciones y eso va a favorecer que se genere una estrategia ahorradora que va a hacer que se atrofie mucho todas esas partes que el cerebro por lo general normalmente está adaptado para que sea activo. Yo necesito estimularlas, así como el músculo yo necesito ejercitarlo para que se trabaje, para que crezca y para que sea fuerte, yo el cerebro necesito estimularlo para que tenga eso claro. Y el hombre, pues en su transcurso de evolución, ha venido pues de actividades en donde requerían alta energía hasta actividades en donde obviamente esa parte de la energía se ha disminuido bastante. Y eso ha favorecido unas situaciones muy negativas con respecto a esa parte evolutiva, tanto físicas como mentales. Entonces, con la parte del cerebro, y en este caso asociado pues esto, hay un concepto que es la parte de la neuroplasticidad, capacidad del sistema nervioso para cambiar la estructura y su funcionamiento a lo largo de nuestra vida, y sobre todo cómo reacciona a la diversidad del entorno. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, esa diversidad del entorno es lo que me va a generar a mí los cambios que yo necesito a favor. Y eso lo puedo hacer de muchas cosas. Entonces podemos hacer ejercicio, como por ejemplo el ratón silvestre, en algunos ámbitos distintos, o como en la ruedita. Así pues nosotros podemos salir a hacer algunas actividades o podemos ir a un gimnasio, que seríamos como una analogía propia. Ambos generarían, digamos, una especie de adaptaciones positivas, pero cuando nosotros a esas adaptaciones del ejercicio de la actividad le involucramos otros ambientes, otros sitios, otras experiencias, otros estímulos, obviamente va a ser mucho mejor y va a generar un poquitico más de trabajo al cerebro. No es lo mismo yo estar en un solo salón haciendo una actividad que salir, tener percepción del entorno, los olores, los sonidos, la diferencia del terreno, recordar por dónde fue que vine, para dónde es que voy, conocer toda la parte, los colores, todo eso, todo ese tipo de actividades, todo ese tipo de situaciones que hacen sinergia favorece mucho los estímulos a nivel cerebral y eso ayuda mucho a que a futuro la parte de la pérdida no se empiece a dar. Recordemos que más allá del manejo que se da y que lo hay, que favorece el manejo, la prevención es digamos que la base más importante o la fuerza más grande que pueda tener el ejercicio. Ahora no estamos diciendo que en el lado, pues por ejemplo, los que hacen gimnasio pues no tengan las adaptaciones, claro que sí. De hecho usted en ese ambiente puede buscar adaptaciones, trate de cambiar un poquitico lo que hace, trate de buscar otros estímulos, trate de hacer las cosas de otra manera, trate de no siempre estar con la misma persona, sino interaccione con otros, trate de buscar otros estímulos que le favorezcan a la actividad que usted tiene. Y así entonces entendemos que para la parte del manejo del Alzheimer, pues más allá, o estas enfermedades neurodegenerativas, más allá de una sola intervención, requiere de múltiples intervenciones que obviamente cuando todas se dan en contexto y en conjunto van a favorecer todo lo que es esta ganancia a nivel de la patología. Eso es para mostrarles y para culminar
muchas de las guías recientes sobre la parte del manejo de Alzheimer ya empiezan a hablar que un programa de ejercicio estructurado debería recomendarse a todas las personas con enfermedad de Alzheimer, inclusive con cualquier enfermedad. Digamos que ahí está el truco, el arte de la persona que lo haga, y es a quién le voy a poner a hacer qué. Obviamente son distintas los enfoques, porque las personas no van a tener lo mismo. En este caso es muy llamativo, es muy diciente, no todos van a tener la misma capacidad de hacer las cosas. Entonces eso, digamos que ayuda un poquitico con eso. Y ya se ha visto que eso mejora la función física, mejora la función cognitiva, reduce síntomas como depresión, como ansiedad, todo eso en este tipo de personas, y sea en cualquier espectro de la enfermedad, desde el leve hasta el severo. Entonces son cosas que, digamos, se recomiendan, se tratan de dar, y ya pues, podemos ver en contexto todos los beneficios que la actividad física o el ejercicio puede otorgar en las personas con múltiples patologías, con unas muy específicas, con el estilo de vida en general, y obviamente llegar a una parte, si se hace en épocas más tempranas, a un envejecimiento mucho más funcional, mucho más saludable. Para terminar, la frase de Platón, hace unos cuantos añitos, esto no es cuento pues de ayer y antier, él hablaba que la falta de la actividad destruye la buena condición de cualquier ser humano, mientras que el movimiento del ejercicio físico, sobre todo cuando es así planeado, estructurado, mantenido, la guardan y la preservan. Son conocimientos que ya se tenían desde hace mucho tiempo, ya la Grecia antigua lo tenía muy claro. Hoy en día, digamos, ha empezado a tener un nuevo protagonismo, sobre todo por las enfermedades que empezaron a aparecer gracias a la tecnología y al sedentarismo. Volvió a tener como esa fuerza, pero es un conocimiento pues que ya nosotros manejábamos y teníamos. Por la atención prestada, muchísimas gracias. Quedamos entonces con el compañero Juan, que él vamos a hacer como una parte de taller conjunto, que les va a mostrar unos ejercicios que se pueden hacer en la casa, que tienen, digamos, algunos beneficios de los que hemos hablado, que ayudan a manejar mucho desde la parte tanto física como cognitiva, y les puede servir un poquitico para que los tengan, para que los hagan, para que, aprovechando pues y las recomendaciones, a pesar de que ya abrieron pues muchos de los contextos de gimnasio y todo esto, pues recordemos que el virus no se ha ido, hay que tener mucho cuidado, y esto nos puede servir mucho para eso. Entonces los dejo con el compañero para que él les muestre cómo hacer toda esta parte. Muchas gracias, Jonathan, por tu introducción y por tu charla. Bueno, quiero comentarles antes de empezar. Bueno, mi nombre es Juan Felipe Quintero. Quiero dejar muy en claro que esta charla es una charla que está dirigida a todas las edades, donde los ejercicios que voy a mostrar a continuación son ejercicios que puede realizar cualquier persona. Pueden realizar también en compañía, por ejemplo, si son cuidadores, si son personas que están con un paciente que tenga algún tipo de demencia o un paciente que ya es adulto mayor, lo puede realizar en compañía de sus hijos, de sus nietos, de sus cuidadores. También es muy importante que tengan en cuenta, como ya lo dijo el doctor Jonathan, resaltar que es muy importante que la actividad física se realice con una ropa cómoda y con un calzado cómodo, que la persona pueda movilizar fácilmente sus extremidades. Entonces vamos a empezar. Entonces lo primero son los ejercicios de extensión del cuello. Los ejercicios de extensión del cuello son ejercicios muy importantes porque son ejercicios que implican muchas funciones de la vida diaria, funciones que con el envejecimiento se van perdiendo y que la persona necesita para, por ejemplo, poder observar elementos que estén por encima de su ángulo de visión. También porque le permite mantener la vista en alto. Muchos de los pacientes y muchas de las personas, cuando empiezan el proceso de envejecimiento, van generando una pérdida en la forma de la postura, aumentando su lordosis, y eso va a generar que lleven a una pérdida de esa capacidad. Entonces, el ejercicio que les voy a plantear, si quieren los pueden ir siguiendo con el video o los pueden observar, como ustedes quieran. El primer ejercicio es un ejercicio donde hacemos extensión de la cabeza, tanto arriba como hacia abajo. La idea también podría ser una variante donde usted puede tranquilamente llevar la cabeza con sus manos a la cabeza, llevarlas hacia abajo y a generarle una presión constante. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Movilizar los músculos del cuello y que se tenga más o menos de 10 a 15 ejercicios, unas 3 series. ¿Qué quiere decir con la palabra serie?
La palabra serie quiere decir que yo debo hacer 10 ejercicios, descanso 30 o un minuto y vuelvo a inicio otros 10 ejercicios, luego descanso, luego otros 10 a 15 ejercicios para las 3 series, que en total serían 45 veces el ejercicio. Con el envejecimiento, muchas de las capacidades para ser independientes se van perdiendo. Entonces, ejercicios de flexión y extensión de la columna, que son ejercicios muy fáciles y muy simples de realizar, me van a permitir fortalecer los músculos de la espalda. Los músculos de la espalda son un grupo muscular muy grande que le va a permitir mantener una buena posición, sentarse derecho, pararse de forma derecha y tener una reserva muscular que le pueda servir para el envejecimiento. Ya el doctor Jonathan nos ilustró de una manera de muy académica que la reserva del músculo y realizar actividad física va a permitir que ese declinar funcional vaya disminuyendo. También se ha visto eso en los pacientes con Alzheimer, en los pacientes con distintos tipos de demencias, con enfermedades cardiovasculares, se ha visto muchos beneficios. Otro beneficio muy importante para el adulto mayor es poderse sentar y parar de forma independiente. Recuerden que eso es un gran duelo, el haber perdido gran parte de la capacidad de la independencia frente a las actividades que una persona que las podía hacer solo necesite de otro. Entonces, poderle brindar la posibilidad de que con una serie de ejercicios fáciles y simples lo haga es mucho mejor. También el poderse poner de pie desde la cama es un beneficio muy grande de este tipo de ejercicio. ¿Qué hay que tener en cuenta para el ejercicio? El ejercicio es un ejercicio donde se va la persona a poner de pie, se va a sentar en una silla, en el borde de la silla va a abrir las piernas y cruzando sus brazos sobre los hombros va a inclinarse hacia adelante. Eso permitiendo que haya una activación de los músculos de la espalda y del abdomen. La idea es también hacer 3 series entre 10 a 15 ejercicios. Ejercicios fáciles de ejecutar con apoyo en una silla donde se limita el riesgo de que haya una caída o algo que pueda mejorar la funcionalidad de la persona. Listo. Continuamos entonces con la flexión lateral de la columna. Los ejercicios de flexión lateral de la columna son ejercicios muy buenos también para permitirle a la persona mantener la funcionalidad y poder tomar objetos cercanos. También a las personas que no tienen ninguna patología, el poder mantener activos ciertos grupos musculares que hay momentos que por la vida sedentaria, por el trabajo, se va reduciendo la capacidad para realizar ese tipo de actividades que involucran estos músculos. Entonces, con la ayuda de un palo de escoba, que es algo muy sencillo, que vamos a usar de tres cosas simples, que son un palo de escoba, una silla y el cuerpo. La persona puede tomar objetos cercanos, también puede ponerse de pie de forma independiente, poder mantener la funcionalidad de los músculos del eje vertebral que son tan importantes. Y algo muy importante es la capacidad para levantar objetos que la persona necesite. Por ejemplo, necesita una bolsa, necesita retomar algo en la cocina. Son cosas que la persona cuando va envejeciendo, va perdiendo esa capacidad para hacerlo, va empezando a necesitar ayuda de otros y perdiendo la capacidad para agacharse. Con ese tipo de ejercicios va a mejorar esa capacidad. Entonces el ejercicio es el siguiente. Vamos a realizar con un palo de escoba, vamos a llevarlo atrás de en la nuca, lo vamos a sostener y vamos a girar hacia la derecha y hacia la izquierda de forma continua, más o menos 10 repeticiones en una serie de 3 para un total de 45 veces máximo. La idea es que esta rutina de ejercicio es una rutina que puede ejecutar cualquier persona sin llegar a tener algún problema o limitación o física o algún tipo de lesión. Es muy importante también que cuando se va progresando en el tipo de ejercicio que uno hace, la asesoría de un profesional del deporte o de un médico especialista en deporte o un fisioterapeuta. Continuando con los ejercicios, vamos a observar los ejercicios de elevación del hombro. La articulación del hombro es una de las articulaciones que más se ve comprometida con el envejecimiento.
Si bien el grupo muscular más importante es el grupo muscular del manguito rotador, este ejercicio está encaminado a permitir que las personas no pierdan la capacidad para, por ejemplo, levantar o cargar bolsas. Entonces, por ejemplo, algo que se va perdiendo con la edad es la capacidad de poder ir a comprar cosas al supermercado, a la tienda. Este ejercicio le va a permitir a la persona que pueda continuar con ese tipo de rutinas sin llegar a tener limitaciones. Y se usa algo muy fácil, que es una botella de agua, que si la persona le cree que es algo que para su nivel es muy fácil, entonces le puede poner arena, que puede ser algo que le puede dar peso, y le puede aumentar un grado de dificultad el ejercicio. También le permite cargar objetos que la persona necesite en su día a día. Entonces vamos a tomar una botella de agua. La idea es que en extensión del brazo vamos a generar un movimiento hacia arriba y hacia abajo del hombro. La idea es que ese ejercicio lo hagamos entre 10 a 15 veces, en una serie de 3. La idea es hacerlo con cada hombro, de una forma fácil, sencilla. Si en casa lo pueden hacer mientras me están escuchando, sería algo muy bueno para que quede también en la memoria motriz mientras van viendo cómo se hace el ejercicio. Otra actividad fácil de hacer son las flexiones del brazo. Las flexiones del brazo cumplen funciones muy básicas como es el recoger cosas. Por ejemplo, a la persona se le cae algo, el poder recogerlo de forma independiente sin necesidad de ayuda. Fortalecer los músculos del brazo también es algo muy importante porque ya el doctor Jonathan nos habló de la importancia del concepto de la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, que con el envejecimiento se va perdiendo y con el desuso aún más de ese grupo muscular se va perdiendo, pero con este tipo de actividades estamos tratando de, entre comillas, de ahorrar ese músculo para mejorar la calidad de vida de la persona y la función cardiovascular. Entonces, con una botella de agua con una botella de agua lo que vamos a hacer es, vamos a tomar sentados o parados, la variante puede ser cualquiera de las dos, vamos a generar flexión y extensión del brazo para mantener la musculatura del brazo activa y mejorar el rango de movimiento. Esos son ejercicios que a medida que se van haciendo, por eso se aplican 3 series para que el cuerpo vaya calentando sus músculos, mejore la irrigación de los grupos musculares que están involucrados. La idea es hacerlo en una serie de 10 a 15, de 10 a 15 repeticiones, una serie de 3. Sentarse y pararse. Sentarse y pararse suena un ejercicio muy simple, pero a medida que se envejece es algo que se ve muy comprometido. La capacidad que las personas mayores puedan realizar esta actividad de manera sencilla, de manera fácil, es difícil. ¿Qué funciones de la vida diaria se mejoran con este tipo de ejercicios? La independencia para poder pararse, el poder llevar a cabo esta actividad puede comprometerse mucho. Y algo muy importante es la capacidad para ir al baño solo, para poderse sentar en el sanitario sin necesidad de ayuda. Cuando una persona necesita a otro para poder ir al baño, eso se convierte ya en algo que al cuidador le puede pesar, le puede generar un mayor esfuerzo físico y eso también puede llevar a lesiones en el cuidador. Entonces, la idea es en una silla, vamos a sentarnos y vamos a tratar de poner las manos en las rodillas y vamos a pararnos y sentarnos. Una variante es llevar las manos a los hombros, que genera un poco más de dificultad y como estamos venciendo la resistencia que nos genera la gravedad y el peso del cuerpo, pues vamos a activar varios grupos musculares. Aquí una variante, la variante ya aquí de frente. La idea es realizar este ejercicio entre 10 a 15 veces en una serie de 3. Lo mismo para activar esos grupos musculares y generar un beneficio a largo plazo. Si bien estos ejercicios no son ejercicios que vamos a ver un cambio en el primer día, en el segundo, a la semana, a las 2 semanas, vamos a empezar ya a ver un cambio en la independencia de la persona y la capacidad para hacer este tipo de ejercicios y para realizar las actividades que tienen en la funcionalidad. Los ejercicios de rotación de la cadera son ejercicios también muy importantes porque van a permitir que el grupo muscular para iniciar la marcha, que es el grupo muscular de la cadera, mantenga una estabilidad y mantenga un buen trofismo. El trofismo me habla de ese tono, de esa cantidad de músculo que tiene la pierna que se va perdiendo con la edad o con el desuso.
También me permite algo muy importante y es mantener la velocidad del caminar, algo que se va perdiendo con el tiempo, a medida que se envejece, es la velocidad en que la persona puede dar el paso. Y gran parte de eso es por la inactividad física. Si bien hay algo que se considera que es un cambio normal en la marcha, esa velocidad puede cambiar con ese tipo de ejercicios. Entonces vamos a sentarnos, vamos a sentarnos en el borde de la silla con las piernas abiertas, vamos a llevar nuestro talón hacia la rodilla opuesta y vamos a ejercer presión con ambas manos sobre la rodilla para estirar esos músculos de la cadera. La idea es quedarnos allí entre 10 a 15 segundos. Luego entonces vamos a cambiar de pierna. Vamos a realizar lo mismo. Y vamos a ejercer presión para estirar esa zona muscular. La idea es hacer una serie de 3, más o menos 10 segundos por cada pierna, para ayudar a estirar esa zona que se ve muy comprometida en los adultos mayores. Otro ejercicio fácil es la extensión sostenida de la pierna. La extensión sostenida de la pierna es un ejercicio que va a permitirle a la persona no perder la independencia para poderse vestir solo, pero también me ayuda a mejorar la marcha porque mantengo activo ese grupo muscular y me mantengo mantengo ese grupo muscular activo, contraído, generando pues actividad en ese grupo muscular de la pierna, que es un grupo muy importante para realizar una marcha solo. También el mantener la función muscular es algo que es muy importante. Entonces vamos a sentarnos de una forma cómoda y vamos a estirar la pierna simplemente en una silla y vamos a estirar la pierna más o menos entre 5 a 10 segundos por cada pierna, lo que la persona pueda realizar. Esos ejercicios son ejercicios simples, ejercicios que no necesitan mucha inversión económica, que no necesitan grandes implementos y que las personas tranquilamente pueden hacer en su casa. Tanto personas adultos mayores, personas jóvenes, personas que lleven muchas horas de trabajo, también pueden realizarlo como parte de sus pausas activas. Otro ejercicio muy importante es los ejercicios de movilización de la cadera. En este ejercicio vamos a usar un palo de escoba. Este ejercicio nos va a permitir mantener la independencia para poder caminar. Vamos a activar diversos músculos, tanto de la zona baja de la espalda como de las piernas y de la región glútea para poder caminar de forma independiente. También es un ejercicio muy importante para mantener el equilibrio. Cada uno de los ejercicios que yo les he nombrado son unos ejercicios que están diseñados dentro de una plataforma para mejorar la propiocepción. ¿Qué quiere decir la propiocepción? La propiocepción es la capacidad que tiene el cuerpo para ubicarse en el espacio. Entonces eso es algo que se va perdiendo con la edad. Por ejemplo, cuando una persona va caminando en la calle, necesita bajar una acera para pasar de un andén a otro, a veces se le es difícil calcular el paso para poder bajarlo. Eso hace parte de esa pérdida de la propiocepción. Y con este ejercicio, lo que buscamos con este grupo de ejercicios que les acabo de mostrar, son ejercicios que mejoren ese tipo de elementos. ¿Cuál es la idea? Que estos ejercicios sumados en total me llevan más o menos a ejercicios de más o menos una media hora, que es lo que recomendamos los médicos, hacer más o menos 30 minutos al día, que al final de la semana sean 150 minutos a la semana, para decir que una persona realiza actividad física y ya no es sedentario. También es muy importante porque es un ejercicio que me va a permitir conservar la función muscular. Cada ejercicio que les mostré son ejercicios para conservar la actividad y la función muscular. Entonces, pasando el ejercicio, es un ejercicio donde yo voy a generar un trípode para poniendo el palo de escoba y voy a poner las manos sobre él y voy a empezar a elevar mi pierna. Este ejercicio es un ejercicio muy seguro para aquellos pacientes que tengan fragilidad o para que han sufrido caídas y puedan empezar a volver a tomar esa cierta independencia o seguridad que necesitan para realizar actividades y poder caminar. Listo. Entonces, en resumen, pues entonces cada uno de los ejercicios que les acabo de mostrar, estas son las series que encontramos pues que se pueden recomendar para iniciar una vida saludable, pasar del sedentarismo a una actividad física. Son ejercicios que pueden hacerse con los adultos mayores, que pueden hacerse en familia, ahorita que estamos
estamos en esa transición de la pandemia. Son ejercicios muy fáciles de hacer, le pueden tomar una foto a esta lista para que los hagan, si bien no se necesita mucha indumentaria ni se necesita mucha inversión para hacerlo. Listo. Por mi parte, muchas gracias por haberme escuchado y estamos atentos a sus preguntas. Bueno, buenos días nuevamente para todos. Muchas gracias al doctor Juan Felipe y al doctor Jonathan. Este ha sido un espacio muy interesante para todos los que estamos participando. Antes de proceder con las preguntas, quisiéramos como darles una información pequeña. Queremos darle un saludo a nuestro socio Solaz, que nos está en este momento transmitiendo desde su página de Facebook. Un saludo para todos los que nos están viendo por esa transmisión. Asimismo, estamos transmitiendo en vivo en nuestro micrositio de cuidarmecuidarte.org. Un saludo para todos los que nos están viendo desde ahí también. Queremos informarles que hemos tenido una asistencia muy sorprendente a este evento, entonces darles las gracias a todos. Nos saludan desde diferentes partes y nos han enviado diferentes preguntas. Como ven algunos en el chat, nuestros médicos han contestado, el doctor Jonathan ha contestado algunas preguntas, la doctora Manuela también ha ido contestando algunas preguntas. Entonces, voy a empezar con unas preguntas que teníamos que he guardado acá para ustedes y luego vamos siguiendo, ¿ok? Nos preguntan, buenos días, con respecto al ejercicio en población infantil, ¿está recomendado con sobrecarga de peso? ¿A partir de qué edad se podría iniciar con este tipo de ejercicios? Bueno, perfecto. Esa es una pregunta que es tema de polémica, es mucho debate, precisamente la sobrecarga o el peso en niños. Digamos que la mejor forma de responderle es la siguiente. Ejercicio de fuerza, siempre, en cualquier edad, población infantil. ¿Qué es ejercicio de fuerza? Saltar, por ejemplo. Para un niño saltar es un ejercicio de fuerza. ¿Qué es un ejercicio de fuerza? Escalar, trepar. Eso requiere que haya necesidad o que haya implicación de grupos musculares y de fuerza. Ese tipo de ejercicios que involucran ese tipo de fuerza, cualquier edad, no hay ningún problema. Casi que las actividades lúdicas de los niños en el día a día involucran algún grado de fuerza. Entonces ese tipo de fuerza se alienta casi que desde cualquier momento que ellos puedan. Ya está el tema de sobrecarga, de meterle peso al ejercicio en la parte de los niños. Con esto pues hay mucha parte de la fisiología que se ha hablado. Digamos que la mejor recomendación es casi que cualquier niño puede tener una sobrecarga leve sin ser muy relevante para el daño, pero cuando es una sobrecarga y meterle pesos grandes, ya enfocado, yo creo que la pregunta es más enfocada a eso. Decir una edad es muy complicado porque hay un tema que es el tema de la maduración. El tema de la maduración es un mundo aparte. Para aclararlo rápido, hay una cosa que se llama maduradores precoces, maduradores normales, maduradores tardíos. Maduradores precoces, o sea, usted para 50 niños en fila y los va mirando, va a haber uno que tenga 15 años y usted lo ve y usted dice, tiene 15 años, pero tiene cara de niño. Y usted va a ver otro de 15 años y tiene cara de señor, ya tiene cara de hombre. Eso quiere decir la parte de maduración. Hay unas personas que tienden a madurar más rápido que otras, entonces hay niños, no sé, digamos que en el ámbito del fútbol, no sé si pronto han visto, hay un jugador de fútbol de los más llamados pues, internacionales, se llama Romelu Lukaku, que a los 14 años literalmente medía como un 85 y era súper grande, súper fornido. Y otros niños de esa época, pues no parece, de esa misma edad no parecían como él. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta. ¿Qué vemos nosotros entonces? Más que decirles una edad, es decirles un estado de maduración. Hay una forma de conocer la maduración que es desde el punto de vista clínico ya fácil, que se llama el Tanner, que tiene que ver con la parte de los genitales y con la parte de las otras características de maduración. Esa valoración, cuando yo llegue más o menos a un Tanner 3, ya uno podría empezar a decir, ya puede tener sobrecarga de peso, porque ya llegamos a madurado. Ahora, eso puede pasar a los 13 años, a los 15 años, a los 16 años. Entonces es más bien valorar a la persona que una persona que conozca. Por ejemplo, los pediatras saben cómo hacer un Tanner, medicina deportiva sabe cómo hacer un Tanner, otra parte de médicos sabe cómo hacer un Tanner, que a menos que la persona que lo vea sepa
el grado de maduración y le diga, bueno, en este grado de maduración ya si usted puede hacer este tipo de sobrecargas con pesos. Pero usted puede trabajar simplemente fuerza sin hacer sobrecargas. Propio peso. Para un niño, barritas. Para un joven, barras. Flexiones de pecho, sentadillas, sin peso. Simplemente ese tipo de ejercicios va a hacer que haga ganancia muscular, va a hacer que gane fuerza sin necesidad de la sobrecarga y un peso extra que sí puede alterar de pronto la parte ósea o el crecimiento. Pero ese tipo de actividades ya más adelante, dependiendo del grado de maduración. No tanto una edad porque varía, dependiendo mucho del grado de maduración. Listo, doctor, muchas gracias por su respuesta. Acá en el chat nos preguntan, me gustaría caminar más, pero tengo pie plano y me canso mucho. ¿Qué me podrían recomendar? Bueno, para la parte de pie plano, hay varias cosas. Primero, una buena valoración, porque el famoso pie plano varía. Hay una cosa que se llama el pie plano rígido o estructural, que es el verdadero pie plano, y hay otro que es el pie plano flexible o el falso pie plano, digamos que se modifica un poco dependiendo de eso. Ahora, dependiendo de cuál de los dos, el enfoque es distinto. Más o menos con el pie flexible, simplemente con un adecuado calzado y unos ejercicios de fortalecimiento, favorece fácilmente y puede empezar a caminar más. Si es el pie plano rígido, hay que ver el grado de pie plano que tiene eh, y determinar con eso si hay alguna necesidad de extra intervención o no. El calzado es muy importante, el calzado deportivo es muy importante. Es casi que un tema muy completo para dar. Una recomendación muy importante siempre que se hagan valorar la parte de la pisada, para que sepan qué tipo de pisada tienen. Digamos que la pisada puede ser neutra o puede ser más desde el punto de vista supinador o puede ser más desde el punto de vista pronador, que el pie se ve así, o sea, más hacia adentro. Y los tenis, sobre todo de algunas marcas, pues importante, la mayoría de los tenis equipados para hacer actividad física, digamos que en su ficha, tienen eso. Este es un tenis para pie neutro, pie supinador, pie pronador. Entonces, una recomendación sería primero hacerse valorar, que conozcan pues la parte de la pisada, si es un verdadero pie plano o si es flexible, conocer qué otras alteraciones que tenga y ya de ahí con esas recomendaciones se le adecua un calzado, unos ejercicios para empezar a trabajar. Unos ejercicios muy fáciles si de pronto tiene un pie plano flexible o para empezar a mejorar eso. Muchas veces el dolor no es propio del pie plano, sino que en la parte del talo, de la planta del pie hay una cosa que se llama una fascia y eso a veces inflama y duele. Una forma para evitar que haya dolor en eso es cojan una botella, ojalá no de las que se quiebre fácil, una botella, pero que no se quiebre y que no se deforme fácil, que sea como rígida, un termito. Ponen el pie y lo ruedan en el piso. Simplemente van a hacer movimientos de rodamiento y con eso van a empezar a liberar un poquitico eso y el dolor les va a disminuir para empezar a hacer la parte de la caminata y la actividad. Si el dolor persiste más allá o es muy molesto, una valoración sería ideal para conocer esa estructura del pie y obviamente dar más recomendaciones. Listo, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también, eh, cuando una persona sufre de osteoporosis y hay disminución de la movilidad, ¿qué tipo de actividad física creen ustedes que es conveniente? Pero no tuve la primera parte. Cuando una persona sufre de osteoporosis, ¿cuál es la actividad física que ustedes consideran pertinente? Bueno, ahí hay una pregunta me hicieron pues en la parte privada y le respondí pues ahí con otras cositas. A ver, la osteoporosis en la parte de la actividad física es muy importante, es vital. Resulta que el hueso siempre está en continuo cambio, o sea, sale nuevo hueso, el hueso viejo se destruye y es una cosa que se tiene como concepto recambio óseo. Ese recambio óseo, pues en edades jóvenes es casi que autónomo, muy fácil, maneja normal. En edades más adultas empieza a disminuirse. Hay algo que estimula a que el hueso empiece a trabajar otra vez y tenga un recambio alto. Es la actividad física, pero en especial la actividad física que uno llama actividad física de impacto. O sea, todo lo que tenga que ver con que el hueso eh, tenga alguna forma, algún grado de impacto, no necesariamente pues saltar o cosas pues pesadas, pero por ejemplo caminar, trotar, genera un suficiente impacto para que haya una activación a nivel del hueso. Otra cosa que también ayuda a que ese hueso se empiece a activar y pueda formar y fortalecerse, que es digamos el problema de la parte de la osteoporosis, es la compresibilidad. Entonces ejercicios que tengan que ver con fuerza ayudan mucho a que el hueso empiece a activarse y mejora la dureza del hueso. La recomendación básica sería ejercicios de impacto y ejercicios de fuerza.
Dentro de la pregunta que me habían hecho privada era si la persona tenía problemas de movilidad. Entonces ya son dos situaciones adquiridas. El problema de movilidad que limitaría estos ejercicios y la osteoporosis propiamente. Con el problema de movilidad, uno empezaría primero a manejar ese de la movilidad, para irle ganando movilidad y poderle poner los otros ejercicios que son más específicos. Pero de entrada, ejercicios de fuerza muy similares a los que nos mostró el compañero Juan, así muy de ese estilo, inicialmente van a ganar movilidad, inicialmente van a generar estímulo de fuerza y eso desde ya empieza a hacer como pinitos para el manejo de la osteoporosis, para que cuando ya tenga más movilidad se le puedan introducir los otros ejercicios que son más efectivos, como la parte de impacto, y obviamente eso va a generar una mejoría pues notable en la parte de la osteoporosis. Bueno, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, cuando se habla de 30 minutos diarios, en algún momento en la charla ustedes nos hablaban de un mínimo de 30 minutos diarios de actividad física, ¿tiene la misma efectividad si se divide en 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde, o en 10 o cómo debe ser el tiempo? La pregunta es muy interesante y resulta que hace unos años, hace poquito, salió un artículo que dijo justo eso. O sea, usted haga 30 minutos al día. Lo mínimo que usted puede hacer de actividad para que se considere que hizo algo son 30 minutos en el día, pero eso usted lo puede fraccionar. Ahora, digamos que la fracción más pequeña son 10 minutos. Entonces usted puede hacer 10, 10, 10. Es una forma fácil de hacerlo. Menos de 10 ya de pronto no se logra el estímulo necesario. Digamos que el mínimo posible serían 10, pero usted lo puede hacer 15, 15, 20, 10, 10, 10, 10, no hay ningún problema. Desde que lo mínimo que haga usted de actividad sean específicamente 10 minutos. Es como el rango mínimo por sesión, por momento. Ya usted puede acumular así a 10, 10, 10, 30, 40, 50, 60 minutos. No hay ningún inconveniente. Desde que sea 10, lo puede hacer. Doctor, en Facebook nos preguntan, mi mamá tiene Alzheimer, siempre fue muy deportista, pero ahora no quiere hacer ningún tipo de actividad física. Su movilidad es aún muy buena. ¿Qué ejercicios podría hacer para estimular esa parte? Eh, bueno, con eso hemos tenido alguna experiencia en la parte con el grupo de neurociencias, con algunos pacientes que efectivamente están en una situación muy similar. Dentro de los ejercicios que uno recomienda, a ver, digamos que la parte complicada es generar pues que la persona lo haga, lo quiera hacer, pero dentro de los ejercicios que nosotros hemos intentado y nos ha ido bien con eso, ellos digamos que copian o se dejan llevar mucho de lo que uno haga. Entonces, si uno está con ellos y los acompaña en esa actividad, va a haber beneficios y ellos se van a dejar. O sea, van a hacer. Más allá de uno decirle vaya, haga, es uno estar con él, venga, hagamos. Y uno lo lleva y uno está con él. Ese tipo de acompañamiento es indispensable y funciona mucho en ese tipo de población. ¿Qué otro ejercicio pues se puede ayudar con eso? Desde las caminatas tan sencillas, usted misma puede aumentar el paso, usted se puede ir con esa persona que trote con el repaso suyo, eso lo va a llevar a que haya una mejoría desde ese punto. Y otra cosa que hemos manejado en los pacientes, digamos, ya más complejos, con más severidad, es algo que nosotros, desde el punto de vista de la parte de medicina deportiva y la parte fisiológica, llamamos el reflejo miotático. Simplemente, o sea, si el músculo yo lo estiro de forma intempestiva fuerte, hay un reflejo que hace que él se contraiga para evitar eso. Que el músculo cuando se estira mucho, pues tiende a dañarse. Entonces, si yo lo obligo a que haga un estiramiento rápido, él por reflejo va a activar eso. ¿Qué hemos hecho nosotros? En estas personas así les ponemos a hacer movimientos o que sostengan algo pesado, como que no se lastimen obviamente, se los dejamos como caer, igual estamos pendientes, que ellos lo sostengan y cuando lo sostienen y uno los deja caer, ellos como que hacen el reflejo de la contracción muscular y eso les ayuda a generar una parte de ejercicio de fuerza. Ese tipo de ejercicios nos ha resultado bastante útiles, son particulares y ayudan mucho esa parte de mejoramiento de la fuerza. Entonces, todo eso acompañado de que tú estés ahí con ella, créeme que va a empezar a notar diferencias. Doctor, creo que si nos puede hablar un poquito más sobre cómo debe ser ese acompañamiento. Lo digo porque en algún momento tuvimos la oportunidad de verlo a usted interactuando con los pacientes de neurociencias, y ese acompañamiento era de una manera, pues no es solamente estar y estar ahí a un lado, ¿no? Sino que es diferente, y nos gustaría que le explicara a todos nuestros espectadores cómo pueden hacerlo desde sus casas.
Bueno, algo muy interesante con eso y que pues también para mí fue una experiencia nueva muy bonita. El acompañamiento debe estar muy relacionado con la motivación. O sea, a la persona hay que estarla motivando, hay que decirle que pueda, hay que ayudarle mucho con ese paso inicial a que hagan la actividad. Otra cosa muy interesante es, hay veces, nos pasa a todos, hay ejercicios que nos gustan más que a otros, hay ejercicios que, digamos, le tenemos más agrado. Eh, Pasa lo mismo con esta población. Hay unos ejercicios que les gusta más y otros que no. Y efectivamente, los que les gusten más son esos que debemos, digamos, tratar de explotar un poquitico más, que ellos los hagan más porque van a tener esa parte motivacional y eso obviamente va a ser a favor. Cuando vemos que de pronto un ejercicio que a ellos no les llame mucho la atención, uno pues dice, bueno, vamos dejándolo, más bien veamos cómo se lo convierto, cómo le puedo hacer para que ayude. En la parte pues, del challenge, la, la, bicicleta estática pues gusta mucho, es un ejercicio que se puede hacer fácil, tiene una parte coordinativa que les ayuda mucho. Digamos que en ese acompañamiento lo que yo pretendía era obviamente mejorar todas estas áreas que estaban juntas o que uno veía que se comprometían, ese estímulo de fuerza, ese estímulo desde el punto de vista cardio, la parte motivacional siempre. Otra cosa muy importante, hay una tendencia a veces, y dependiendo del grado pues, de avanzado de la patología, que los ejercicios que son muy complejos no los van a poder hacer bien. Entonces, tuvimos un caso donde pusimos a ver unas actividades desde la parte coordinativa, donde la mayoría enredaron porque era muy complejo, inclusive para alguien que no tenga ninguna patología de estas es difícil. Entonces, vimos que esa parte se les hace más difícil. Entonces, una recomendación también, aparte de la parte motivacional, es que el ejercicio sea sencillo de entender y sencillo de ejecutar. Algo muy simple, muy fácil de hacer, les va a favorecer mucho y va a favorecer que ellos lo hagan bien y se adhieran. Si ellos ven que es muy difícil, de pronto se van a sentir mal porque no son capaces de hacerlo. Entonces, tener en cuenta eso, que el ejercicio sea muy simple, que les guste, que estén motivados. Y otra cosita que me parece muy importante es estarles repitiendo siempre el ejercicio, el estímulo, siempre recordemos que hay que hacer esto, hay que hacer esto. Algunos, uno solamente con decirles, acuérdate que hacer, ellos lo hacen. Algunos, uno les dice y no te van a entender, entonces que te vean a vos haciéndolo, entonces que uno lo haga y él simplemente te va a copiar eso, va a hacer efecto de neurona en espejo y obviamente va a copiar el movimiento. Ese tipo de aporte o ese tipo de ayuda que uno, cuando uno haga ejercicio con ellos, va a ser de mucha ayuda, va a favorecer mucho la adherencia y que hagan obviamente la técnica correcta. Uno ya está simplemente pendiente de que no le vaya a pasar nada, pero uno lo hace. Y la ventaja es que uno también hace ejercicio con ellos, entonces ahí uno va aprovechando y hace la parte de la actividad física. Entonces yo creo que esos 4 componentes son, digamos, básicos a la hora de uno hacer un acompañamiento en la población y que puedan, digamos, tener un ejercicio cumpliendo las metas. Sería lo más interesante y lo más idóneo. Bueno, muchas gracias, doctor Jonathan. Bueno, a ver, también, pues más ahorita vamos a acabar como con las preguntas, pero quiero transmitirles las felicitaciones que hemos recibido, que este espacio ha sido muy interesante. Al doctor Juan Felipe le dicen que muchas gracias por los ejemplos de cómo hacer los ejercicios, de cómo poder desarrollar la actividad física en casa y que haya sido de manera didáctica dentro de las posibilidades que nos brinda la virtualidad. Al doctor Jonathan, que muchas gracias por la charla, que ha sido muy importante, que ha sido de mucha ayuda. Entonces, bueno, primero, muchas gracias por su participación, muchas gracias a nuestros expositores invitados por su valioso aporte en este tema. Los invitamos a seguir atentos a la programación de cada día. El día de mañana tenemos una charla también sobre actividad física con el doctor Elkin. Algo de lo que queremos comentarles antes de cerrar el espacio es que gracias a la participación tan masiva y que nos tomó por sorpresa, pero ha sido una hermosa sorpresa, vamos a ampliar nuestro cupo de Zoom para 500 participantes, para que tengamos muchas más personas que puedan ingresar, que puedan estar con nosotros. Recuerden que apenas estamos en el segundo día de nuestro evento y hemos tenido una excelente acogida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. El día de mañana tenemos otras actividades muy pendientes de sus correos electrónicos. Les vamos a estar enviando toda la información por ahí y muchas gracias, doctor Jonathan, doctor Juan Felipe. Siempre es un gusto escucharlos.
Que tengan una excelente tarde y recuerden, GNA, el Grupo de Neurociencias de Antioquia y Solas Bienestar Adulto, los invitan para que sigamos participando de Cuidarme, Cuidarte 2020, unidos desde la distancia. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta luego, gracias. que estén muy bien.